pasa cuando todos ya decidieron quién debes ser, pero tú sientes que ese no es tu camino? Personas que, aunque tengan buenas intenciones, empiezan a construir expectativas sobre ti, sobre la vida que debes tener, las decisiones que tienes que tomar, la persona en la que te deberías convertir. Y mientras más creces, más empiezas a sentir que estás avanzando por un camino que alguien más construyó para ti, pero no tienes idea de cómo explicarlo. Y eso me hace acordar a cierto personaje. Quizás es por esto en la que Miles Morales conecta con tanta gente, porque en el spin-off de Spider-Man Across the Spider-Verse trata sobre un chico que lentamente empieza a darse cuenta de que todo el mundo parece haber decidido por él. Y lo más doloroso es que todos ellos creen estar haciendo lo correcto, pero mientras todos se están peleando en quién Miles debería convertirse, Miles solamente quiere descubrir quién es en realidad. Lo interesante de Miles, de hecho, es que incluso antes de convertirse en Spider-Man, ya era alguien que no terminaba de encajar del todo. Cuando Miles está... ¡Oh, Dios! De hecho, cuando Miles está empezando a aprender a usar sus poderes, los otros Spider-Man que ya tienen años de experiencia sienten de hecho de que Miles es inútil, no sabe controlar sus poderes, es un novato, ni siquiera sabe balancearse de hecho. Y cada vez que se le presenta una situación compleja se pone tan tenso que ni siquiera puede manejar sus poderes. Miles en la película falla constantemente y en un momento incluso termina siendo apartado de los propios Spider-Mans, porque según ellos Miles no sirve para estar con ellos. Y quizás por eso Gwen se vuelve tan importante para Miles. Ella también es una adolescente que está lidiando con ser Spider-Man y al parecer ella entiende cómo él se siente. Y en la secuela de Across the Spider-Verse transmite estas mismas emociones de una manera tan hermosa, porque en el mundo de Gwen literalmente están cambiando los colores a medida que sus emociones se van reflejando en la película. Los tonos fríos aparecen cuando ella está triste y se siente sola, y los colores cálidos aparecen cuando ella realmente se siente comprendida. Creo que eso es justamente lo que la termina conectando con Miles, porque todos sabemos que Spider-Man se comporta de una manera diferente cuando está con el traje puesto, pero los dos viven sintiéndose atrapados entre distintas versiones de sí mismos, lo que los demás esperan de ellos y lo que realmente quieren ser. Y quizás por eso Miles se aferra tanto a ella, porque por un momento Gwen hace de que Miles se sienta diferente a como se venía sintiendo durante todo este tiempo, y es que al fin Miles no está solo, encuentra a alguien capaz de entender el peso y la responsabilidad de ser Spider-Man. Y es que el peso de ser Spider-Man no es solamente eso, también es el sacrificio que él hace. Y si nos ponemos a pensar, hay algo que todos los Spider-Man tienen en común, y es que tarde o temprano terminan perdiendo a alguien que les cambia la vida para siempre. Esa es la verdadera maldición de ser Spider-Man, con esa persona que un día estaba ahí y ahora ya no está, y con la sensación de que si hubiese llegado unos minutos antes pudo haber sido diferente, porque parece que sin importar el universo siempre hay una herida que termina acompañando a Spider-Man. ¿Y qué pasa cuando alguien lleva años viendo una y otra vez esa misma herida repetirse? Porque cuando ves la misma tragedia repetirse una y otra vez, llega un punto donde dejas de verla como una simple coincidencia y empiezas a verlo como una regla, algo inevitable, como que algo que simplemente tiene que pasar. Y nadie entiende mejor eso que Miguel O'Hara, porque mientras Miles todavía intenta descubrir quién quería ser, Miguel ya llevaba años observando cómo esa misma historia se repetía una y otra vez. Miguel creía que habían situaciones que 100% tienen que existir, heridas que formaban parte del camino de ser Spider-Man, a lo que él llamaba eventos canónicos, eventos que tienen que desarrollar al personaje de Spider-Man, eventos que le dan un motivo al personaje para poder seguir vivo. Y honestamente es difícil culparlo, porque Miguel no lo veía solamente como una simple teoría. Habla como alguien que intentó desafiar el mismo destino y perdió absolutamente todo en el proceso, incluso a su propia hija. Una hija que literalmente vio desaparecer en sus brazos mientras todo su mundo se desmoronaba frente a él. Y es que lo más triste es que se nota que Miguel sigue viviendo triste. Y este es el motivo en realidad por qué él está tan obsesionado con el orden. Porque para Miguel el sufrimiento no es algo como que se tenga que evitar, es algo que él ya intentó evitar y pagó el precio más alto por hacerlo. El problema era que todas estas historias eran fáciles de asimilar cuando venían de otros universos, cuando las tragedias les ocurrían a otros Spider-Mans, a otros padres, a otros tíos o incluso a otros oficiales de policía. Pero todo cambia cuando Miles descubre que la próxima tragedia tiene el apellido Morales. Y una cosa en realidad es aceptar el dolor cuando ya ocurrió, pero otra muy distinta es cuando sabes lo que va a pasar y aún así te impidan evitarlo.
Porque Miles ya perdió a su tío Aaron, ya sabe lo que siente quedarse con palabras sin decir. Y ahora lo están pidiendo que vuelva a vivir exactamente lo mismo. La diferencia es que esta vez sí tienen tiempo para intentarlo. Y es ahí donde todo empieza a romperse. Porque Miguel le pide algo que es totalmente imposible. Que acepte lo inevitable. Que deje morir a su propio padre. Porque ese es el camino de ser Spider-Man. Y a lo que esto Miles se niega. Porque para él en ninguna parte de su cabeza esta conversación se trataba sobre el destino. Estamos hablando de su propio padre. Y creo que por esto se vuelve tan importante este momento. Porque es la primera vez que en toda la película de Across the Spider-Verse que nadie tiene la respuesta correcta. Porque Miguel tiene toda la razón de sentirse con miedo e incluso culpable y cargar sobre sus hombros el destino de todos los universos porque gracias a él rompió uno. Ya vio lo que ocurre cuando alguien desafía el destino. Vio mundos enteros desaparecer. Ya vio personas dejar de existir. Pero Miles también tiene razón. Porque le están pidiendo algo que nadie en su sano juicio podría aceptar. Quedarse mirando y ver cómo su padre muere cuando él podría evitarlo. ¿En qué sano juicio podrías dejar a la persona que más quieres en tu vida morir? No tiene sentido. Pero hay alguien que se encuentra en el medio. Y esta es Gwen. Atrapada entre dos personas que de forma completamente distinta solo están intentando proteger a quienes aman. Porque Miguel intenta proteger la realidad completa. Y Miles intenta proteger a su padre, pero Gwen quiere protegerlos a los dos. Pero algunas decisiones en realidad son imposibles, porque tarde o temprano elegir uno de los dos caminos vas a hacer que decepciones a alguien. Y cuando Miles descubre que Gwen ya sabía la verdad, algo termina rompiéndose dentro de ellos. No porque Gwen quisiera hacerle daño, al contrario, ella quería solo protegerlo, sino porque por primera vez ella hizo exactamente lo mismo que todos los demás, decidir por él. Creer que era lo mejor para él. Y este es el punto de quiebre. Porque Miles hace algo que ningún otro Spider-Man parece dispuesto a hacer. Él se niega. Se niega a aceptar que su padre tenga que morir. Se niega a aceptar que alguien más decida su propio destino. Se niega a aceptar que alguien más decida cómo debe terminar su historia. Y mientras cientos de Spider-Man intentan detenerlo, Miguel finalmente le dice lo que lleva pensando desde el principio. You're not supposed to be Spider-Man. Que Miles nunca debió convertirse en Spider-Man, que la araña nunca debió morderlo y que fue un error, una anomalía. Y esta es una de las escenas más dolorosas de la película. Porque durante toda su vida Miles ha estado intentando encontrar dónde encajar. Y cuando por fin parece haberlo encontrado, la persona que dirige el lugar le dice que él nunca debió haber estado ahí, que no pertenece al lugar. Y de hecho esta escena cae como patada en los huevos. Porque Miles no está escapando de Miguel, está escapando de una historia que otros escribieron por él. Y entonces Miles finalmente deja de intentar convencerlos, deja de intentar encajar, deja de intentar que lo entiendan y simplemente responde: I'm gonna do my own thing. Por lo cual decide escapar y teletransportarse a la dimensión de la cual vino, solo para escribir su propio destino. Y bueno, al momento de estar escribiendo este guión, todavía está en preparación la película de Beyond the Spider-Verse y ahí descubriremos cómo va a terminar esta historia. Pero pensando en todo esto, vuelve a aparecer la misma pregunta con la que empezamos el video. ¿Qué pasa cuando todos ya decidieron quién debes ser, pero tú sientes que ese no es tu camino? Porque creo que eso es lo que hace tan especial a Miles Morales. No que sea Spider-Man, no que tenga superpoderes, sino que se atreve a estar dispuesto a lo que muy pocas personas pueden hacer. Y es cuestionar una historia que todos aceptaron que él tenía que seguir, porque en realidad Miguel no es un monstruo y Gwen no quiere hacerle daño y sus padres solamente quieren protegerlo, pero a veces las personas que más nos quieren terminan construyendo expectativas sobre quién deberíamos ser, qué decisiones deberíamos tomar, qué camino deberíamos seguir. Y muchas veces lo hacen desde el amor, pero siguen sin ser nuestro camino. Y quizá ahí está la parte más difícil de todo esto. Porque seguir tu camino suena bonito hasta que descubres que después de hacerlo tiene sus consecuencias. A veces te equivocas, a veces lastimas a la misma gente que te quiere y te arriesgas incluso a tomar decisiones que ni siquiera sabes si van a funcionar. Y eso es exactamente lo que vuelve tan valiosa la valentía de Miles. Y la misma valentía que quizás en algún momento tuviste la intención de tomar, pero no te atreviste a hacerlo. Te digo de corazón que lo hagas. Porque cuando estás en ese camino no sabes si tienes razón. Incluso Miles ni siquiera sabe si va a poder salvar a su padre. Lo único que sabe es que quiere tener el derecho de intentarlo. Porque al final, tal vez crecer no consiste en tener todas las respuestas. Tal vez consiste en atreverte a tomar tus propias decisiones, incluso cuando no sabes lo que va a pasar. Porque tienes el derecho de escribir tu propio destino y tienes el poder de elegir quién quieres ser.
Y aunque a veces no podamos elegir las cosas que nos ocurren, sí podemos elegir qué hacer con ellas. Porque a veces la decisión más difícil de todas es atreverte a escribir tu propio destino y dar ese salto de fe.